Vista conjunta de causas, roles 8925 y 8974. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 248, letra C, del Código Procesal Penal, y en rol 8925, también respecto del artículo 259, inciso final, del mismo código. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vista causas de este tribunal, certifico que la presente vista se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el tribunal por el pleno de sus 10 señoras y señores ministros titulares completos. En auto rol 8925, con fecha 10 de julio de este año, Carolina Muñoz Dinamarca requiere la inaplicabilidad respecto a los artículos 248C y 259, inciso final del Código Procesal Penal, para que surta efectos en el proceso que individualiza que se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Rengo. Por su parte, en auto rol 8974, con fecha 20 de julio también de este año, Claudio Prams Julián deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 248C del referido código para que produzca efectos en el proceso que indica seguido en el Juzgado de Garantía de Osorno. El artículo 248 impugnado dispone que practicadas las diligencias pertinentes, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los 10 días siguientes, letra C, comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación antecedentes suficientes para fundar una acusación. Por su lado, el inciso final del artículo 259, impugnado en el rol 8925, consigna que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación. En ambas causas, los requirentes de inaplicabilidad son víctimas y querellantes en los juicios penales invocados. En el rol 8925, la actora interpuso querella criminal en contra de don Alejandro Castro Llaneza y don Luis López Lizana por los delitos de fraude procesal y otorgamiento de contratos simulados. Y en el rol 8974, el actor dedujo querella en contra de doña Laura Herding Aguilera y don Claudio Cisternas Vega por los delitos de detención ilegal y de allanamiento ilegal. En ambos casos, el Ministerio Público procedió a investigar sin formalizar en definitiva la investigación y solicitó al respectivo juzgado de garantía que fijara audiencia para comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento, encontrándose en ambos expedientes suspendida dicha audiencia por orden de este Tribunal Constitucional. Luego, en cuanto al conflicto constitucional planteado, las actoras afirman que frente a procesos penales iniciados por querella en etapa de investigación no formalizada y aun cuando indican que existen diligencias investigativas pendientes solicitadas como su calidad de querellantes a la Fiscalía, si es que esta última cierra la investigación y comunica la decisión de no perseverar aplicando los preceptos cuestionados y por el principio de congruencia, importará necesariamente que frente a una investigación desformalizada se impedirá a los querellantes forzar la acusación y poder continuar con el proceso criminal, lo cual afirman conlleva la infracción del artículo 19, número 3 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, así como también la vulneración del artículo 83, inciso segundo de la Constitución, que consagra el derecho al ejercicio de la acción penal por la víctima. En el rol 8925 también se agrega la infracción del artículo 76 constitucional en relación al principio de inexcusabilidad, y en el rol 8974 también se invoca la vulneración del artículo 19, número 2 de la Constitución. Refieren los requirentes también precedentes contenidos en sentencias de esta magistratura constitucional en que se han declarado inaplicables los preceptos cuestionados, consignando que infringen la Carta Fundamental toda vez que impiden a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo y a ejercer su derecho a la acción penal, careciendo el querellante en el proceso criminal de vías procesales para poder perseverar con el proceso como ofendido por el delito y quedando así impedidos en su derecho a la tutela judicial efectiva. Ambos niveles fueron admitidos a trámite y declarados admisibles por la primera sala de este tribunal, ordenando la suspensión también de los procedimientos respectivos. En el rol 8925 se hizo parte uno de los dos querellados, señor Alejandro Castro Llaneza, y en el rol 8974 se hizo parte la Defensoría Penal Pública en representación de los dos querellados. Conferidos los traslados de fondo, fueron formuladas observaciones dentro de plazo por el Ministerio Público en ambos expedientes y por el querellado señor Castro en el rol 8925, instando
todos por el rechazo de los requerimientos deducidos. El Ministerio Público, en sus presentaciones de Foja 72 en rol 8925 y 87 en rol 8974, solicita el rechazo en todas sus partes, consignando que la aplicación del artículo 248C y del 259 en el proceso impugnado no generan efectos contrarios a las disposiciones de la Constitución política invocadas. Señala en efecto la Fiscalía que el mismo artículo 83 constitucional, en su inciso primero, mandata al Ministerio Público en forma exclusiva la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito, debiendo investigar tanto los que determinen la participación punible como aquellos que acrediten la inocencia, y en su caso ejercer la acción penal pública, estableciéndose para este organismo persecutor penal condiciones para el ejercicio de sus funciones recogidas en la propia ley orgánica constitucional que lo rige, que consagra el principio, entre otros, de objetividad, de modo que, en armonía con los derechos de la víctima, el fiscal acuse solo cuando la investigación proporcione fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Así, sin perjuicio de todas las opciones que se otorgan al ofendido por el delito en el mismo código, la apreciación de si los hechos son constitutivos de delito corresponde al órgano que por mandato constitucional expreso dirige en forma exclusiva la investigación y, en su caso, ejerce la acción penal, sin que se vean así amagados los derechos de las víctimas. Cita también el Ministerio Público precedentes contenidos en sentencias de fondo de este Tribunal Constitucional referidos a los mismos preceptos legales y que han reconocido que la decisión de no perseverar constituye una salida autónoma del proceso penal, que la Fiscalía ejerce facultativamente y que se integra por elementos reglados y otros discrecionales, pero que no se autoriza en ningún caso la arbitrariedad, concluyendo así el Ministerio Público que solo debe formalizar y acusar cuando tenga antecedentes serios y fundados, lo que no acontece en los dos casos sublite. Finalmente, el querellado señor Castro, en presentación de Fojas 90 en los autos 8925, también solicita el rechazo del requerimiento. En la misma línea consignada por el Ministerio Público, expresa que la facultad que el legislador procesal penal confiere al Ministerio Público para no perseverar en la investigación, al igual que la imposibilidad del forzamiento de la acusación frente a una investigación no formalizada, se fundan en la inexistencia de antecedentes serios y suficientes para la persecución penal, como acontece en su caso concreto, en que no hay fundamento para continuar con el juicio, sin que proceda tampoco un análisis meramente abstracto de la normativa impugnada y concluyendo que en la especie no se afecta garantía constitucional alguna de la parte requiriente. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en causa rol 8925 y hasta por 7 minutos, tiene la palabra don Nicolás Hardward. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a solicitar derechamente que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 248 letra C, 259 inciso final del ambos del Código Procesal Penal, dado que su aplicación en este caso concreto afectan gravemente el artículo 19, número 3, inciso primero y segundo de la Constitución Política de la República, y el artículo 83, inciso segundo, y también el 76, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Vengo a solicitar derechamente que se acoja el presente requerimiento en atención a que se niega el derecho a mi representado para forzar la acusación. Excelentísimo tribunal, debo señalar que esta parte querellante ingresó querella criminal por los delitos de fraude procesal y contrato simulado, toda vez que el querellado de estos autos, quien es demandante civil en el juicio ordinario del juzgado de letras de Rengo, inventó un juicio con ánimo de perjudicar a mi representada, inició acción ordinaria, de acción pauliana revocatoria, encontrándose la acción prescrita con antecedentes falsos, solamente con ánimo de obtener una medida precautoria de prohibición de celebrar acto o contrato. Obteniendo ese resultado, la prohibición de celebrar acto o contrato, es el mismo demandante, imputado o querellado en estos autos quien celebra un contrato, encontrándose prohibido por un juez de la República, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y debidamente emplazado en el mismo juicio. Por lo tanto, se desprende de esta investigación que no solamente concurren dos delitos, sino que también concurre el desacato del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Excelentísimo tribunal, debo señalar, aclarar o precisar algo que señaló el señor relator, es que el Ministerio Público en esta causa en particular no se opone al requerimiento de esta parte, sino que lo deja a criterio del Tribunal Constitucional, y es el mismo fiscal nacional quien evacuó este traslado. En atención a que de los mismos antecedentes de la querella criminal, se tiene por suficientemente acreditado el delito y esta aparente querellante entiende que, teniendo la facultad de forzar una acusación, podría obtener una condena favorable para poder resarcir los perjuicios de mi representada.
Por lo tanto, la aplicación del artículo 248 letra C requiere previamente una formalización si la interpretamos de acuerdo al tenor literal, a la hermenéutica legal del artículo 19 al 24 del Código Civil, en atención a que deja sin efecto la formalización, deja sin efecto las medidas cautelares tanto personales como reales, que para poder tener medidas cautelares personales o reales se requiere una formalización, comienza a correr el plazo de prescripción como si nunca se hubiese interrumpido. Por lo tanto, podemos entender que se requiere una formalización previa, de acuerdo al tenor literal de la misma norma. La aplicación del artículo 259, inciso final, limita la facultad o el derecho garantizado por la Constitución a mi representada para accionar a los tribunales de justicia y que esto resuelva la contienda o el conflicto jurídico sometido a su conocimiento y no sea esto resuelto en sede administrativa sin conocerlo por los tribunales ordinarios de justicia. Este tema ha sido ya discutido muchas veces por este Tribunal Constitucional, ya ha sido zanjado. Hay un fallo muy reciente del 8798 que se pronuncia al respecto y establece la 8798 del año 2020, que establece la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 248 letra C y 259 inciso final, toda vez que entiende que la víctima a la cual se le ha causado un perjuicio tiene derecho a concurrir a los tribunales superiores, a los tribunales de justicia, para que se resuelva el conflicto según lo dispone el artículo 83, inciso segundo, de un mandato constitucional. Por lo tanto, no se puede administrativamente cerrar esta investigación y no permitir a la parte querellante continuar con las acciones que estime pertinentes. Ahora bien, su señoría, excelentísimo tribunal, existía audiencia para comunicar la decisión de no parcial con fecha 24 de julio del presente año. Esta parte ingresó el presente requerimiento de inaplicabilidad, se suspendió la tramitación de la presente causa, por lo tanto, aún no se encuentra comunicada la decisión de no perseverar. Desde que el Ministerio Público solicitó la decisión de no perseverar, esta parte está bloqueada en el sistema SEAO para solicitar diligencia al Ministerio Público. No puede pedir entrevista con el fiscal, no puede solicitar nada. El caso más importante de todo es que esta parte, al ingresar la querella criminal, solicitó solamente 2 diligencias. Número 1, se remite el antecedente al Ministerio Público para que tome declaración y establezca la existencia del delito. Y 2, se le solicite a los imputados la autorización voluntaria para ingresar a sus cuentas bancarias o levantamiento de secreto bancario. Ninguna de las diligencias fue recepcionada por el Ministerio Público a la fecha de que se comunicó la decisión de no perseverar, teniendo en consideración que esta parte querellante fue totalmente diligente y el funcionario policial realizó una diligencia ya que nunca fue acompañada a la carpeta investigativa y la acompañé el día de ayer a este excelentísimo tribunal, el señor funcionario policial Carlos Reyes Yáñez, quien concluye y se informa, y el Ministerio Público no tuvo presente este informe policial a la hora de comunicar la decisión de no perseverar, y concluye e informa la efectividad de los hechos denunciados conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, donde se demuestra que el imputado, con el fin de perjudicar al querellante, interpone demanda de acción pauliana contra Carolina Muñoz Dinamarca y Luis López, logrando con ello revertir tanto la compraventa del inmueble y también establece la existencia de perjuicio en contra de mi representado. O sea, el mismo funcionario policial entrega antecedentes suficientes para poder dar por acreditado la existencia del delito, y el Ministerio Público no comunica la decisión de no perseverar, teniendo antecedentes suficientes para poder condenar a los imputados. Su señoría excelentísima, para ir terminando, el imputado de estos autos celebra contrato con el otro demandado a juicio ordinario. O sea, es un caso totalmente, existe mucho dolo, mucho ánimo de defraudar y se encuentra totalmente acreditado. Por lo antes señalado, esta parte viene a solicitar, se declaren inaplicables los preceptos constitucionales, específicamente artículo 258 letra C y artículo 259 inciso final, toda vez que se limita el derecho de mi representado a accionar según lo dispone el artículo 258 del Código Procesal Penal, dejando a mi representado en la indefensión. Es todo cuanto puedo decir, su señoría excelentísima. Gracias. Por el Ministerio Público, en ambas causas, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferrera. Gracias, señora presidenta. Con su autorización, alego por la parte del Ministerio Público a fin de que sean rechazados los 2 requerimientos planteados en este caso. Voy a hacer uso de menor tiempo, digamos, al solicitado, dado que uno de los requirentes al parecer no ha comparecido a esta audiencia. En relación al primer requerimiento, es el número 8925, quisiera hacer 2 aclaraciones. Primero, si nos opusimos a este requerimiento, pedimos que fuera rechazado, está pedido por escrito, quisiera dejarlo lo suficientemente claro. Y en segundo lugar, al parecer también hay una confusión en los elementos vertidos en la audiencia. Si uno tiene dificultades o
se siente perjudicado por el desarrollo de la investigación o la falta de desarrollo de algunas diligencias investigativas, tiene una norma particular que está en el artículo 257 para formular ese reclamo, ¿no? Por lo tanto, pretender apoyar el requerimiento en supuestas deficiencias de ese tipo es un argumento que evidentemente no tiene lugar desde que hay precisamente una instancia judicial que está prevista en la ley para revisar exactamente las cuestiones allí planteadas. Respecto de ese caso, excelentísimo tribunal, yo entiendo que la parte tiene intereses comprometidos, ¿no es cierto?, con su cliente, pero debo hacer ver asimismo que respecto de las cuestiones planteadas en la querella, en este caso, que es una querella por una defraudación hecha por vía de un procedimiento, según se afirma, hay un juicio civil que básicamente se refiere a las mismas cuestiones que están aquí planteadas, y por lo demás el supuesto procedimiento simulado a su vez tenía por objeto dejar sin efecto civilmente un contrato de compra-venta en el que el demandante, que ahora es querellado, también sostenía que esa venta tenía solamente por objeto hacer un vacío patrimonial de uno de los demandados, precisamente la querellante, con quien tenía acreencias importantes que llevar adelante, lo que justificó haciendo valer en los procesos investigativos también los procedimientos de ejecución que había emprendido en contra de la ahora querellante y requirente de inaplicabilidad. De manera que justamente, y en esto la decisión del Ministerio Público tiene que ver exactamente con lo que autoriza la norma. Esto es establecer o concluir, en definitiva, que no hay antecedentes serios para llevar adelante el enjuiciamiento penal de una persona, ¿no es cierto? Elevar una acción y pedirle a un tribunal que le imponga una pena penal, ¿no es cierto?, a una persona es una decisión grave, es una decisión que es importante y que está sometida a diversas exigencias, tanto legales como constitucionales. En nuestro concepto, la decisión de no perseverar está alineada con las normas constitucionales tantas veces mencionadas en estos casos, particularmente lo que dice el artículo 83, y fundamentalmente en lo que dice relación con la autonomía del Ministerio Público, con el principio acusatorio y evidentemente con la exigencia de formular o ejercer la acción penal pública en su caso. Esto es en aquellas ocasiones en las que la investigación entrega elementos suficientes para sostener fundadamente un juicio penal posterior. El Ministerio Público, por mandato constitucional, no puede, sencillamente no puede y tiene prohibido actuar arbitrariamente en este punto. Es decir, no puede ejercer una acción penal, presentar una acusación si no tiene los elementos antes señalados. Entiendo que evidentemente en este nivel la coincidencia entre la norma legal impugnada, 248 letra C, y los preceptos constitucionales, no solo el del artículo 83, sino también las exigencias de racionalidad y justicia investigativa y procedimental del artículo 19, número 3, son los que otorgan un sustento constitucional a la decisión que aquí se está adoptando. Y me parece que eso es tan efectivo que las sentencias estimatorias sobre las cuales nosotros cada vez que contestamos hacemos evidente alusión, las sentencias estimatorias sobre este problema o este conflicto redundan básicamente no sobre el problema constitucional derivado en abstracto de esta disposición procedimental, sino de la, se entiende por mayoría, ¿no es cierto?, ausencia de un control judicial de esta decisión, que es una cuestión totalmente distinta. El Ministerio Público, por lo tanto, cuando ejerce la decisión de no perseverar, lo que hace es justamente llevar a la práctica los parámetros que le exige la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus funciones, las cuales no puede obrar con arbitrariedad ni llevar adelante procedimientos sobre los cuales no tiene fundamentos suficientes para eventualmente someter al riesgo de una pena a una persona.
¿Y cuál es la crítica que hacemos en relación con la solución de la falta de un control judicial? Nosotros entendemos perfectamente el razonamiento que está allí planteado. El problema es que la inaplicabilidad no va a hacer surgir ese control, y por el contrario, el otro problema que va a provocar es que va a dejar en un proceso teóricamente fuera todo el conjunto de casos en el que las investigaciones no permiten llegar, por ejemplo, a una conclusión de sobreseimiento y tampoco acusar. Hay que recordar que los sobreseimientos en el Código Procesal Penal están extremadamente limitados y no existe, por ejemplo, aquellas que contemplaba el Código de Procedimiento Penal en el artículo 409, números 1 y 2 particularmente, que tiene que ver con la falta de obtención de elementos suficientes para pasar a etapas posteriores de los juicios. Eso significa entonces que el vasto conjunto de casos que está en el punto medio queda sin una respuesta en el proceso penal, y eso es extremadamente delicado, puesto que puede significar o bien la indefinición en los procesos penales o cubrir con una acusación a un conjunto de casos en los cuales eventualmente esta no procediera que se llevase adelante. Por estas razones, nosotros estimamos que más allá de las observaciones que existan o las deficiencias que se puedan admitir en relación a la falta de un control judicial y otros, el ejercicio mismo del artículo 248 letra C está alineado con las exigencias constitucionales y la autonomía que la Constitución reconoce al Ministerio Público, por lo tanto no produce los efectos contrarios que se denuncian en el requerimiento. Respecto del artículo 259, en uno de los requerimientos está objetado, llama también la atención si de verdad lo que se pretende allí es eximirse de la exigencia de una formalización previa. La verdad que no se entiende el cuestionamiento al artículo 248 letra C. Lógicamente, si el tribunal accediese a eximir, ¿no es cierto?, a la parte querellante de la existencia de una formalización previa a la que debe ajustarse una acusación particular, no se entiende cuál sería el objeto de cuestionar a sí mismo la facultad de no perseverar del artículo 248 letra C. Ambas peticiones a nuestro juicio son aparentemente contradictorias, por lo que tampoco procede a hacer lugar a estas últimas. Por todas estas razones, excelentísimos tribunales, que pedimos que se desestimen ambos requerimientos. Muchas gracias. Gracias a usted. Por los dos querellados, en causa rol 8974 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Undurraga. Su micrófono. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización y la venia de este excelentísimo tribunal, alega la defensa pública de doña Laura Herding Aguilera y don Claudio Cisternas Vega, ambos funcionarios de Carabineros de Chile, querellados en la causa que da origen a este requerimiento de inaplicabilidad rol 8974, seguida ante el Tribunal de Garantía de la ciudad de Osorno. Solicito desde ya se rechace en todas sus partes este requerimiento que pretende que su señoría excelentísima declare inaplicable la letra C del artículo 248 del Código Procesal Penal. Esto es básicamente que se extraiga de nuestro sistema procesal penal la posibilidad de que el persecutor fiscal ejerza la decisión de no perseverar en una investigación. Los fundamentos de este requerimiento dicen relación básicamente con que el persecutor fiscal estaría realizando un ejercicio irracional de esta facultad de no perseverar en la investigación en la medida en que no la ha agotado por completo, tal como se extrae de lo señalado por el requerente a Fojas 4. Y en la misma línea señala que la posibilidad de forzar la acusación queda necesariamente supeditada a la formalización de la investigación y que por lo tanto la supuesta víctima, en este caso el abogado señor Claudio Prams, no podría seguir adelante con este proceso penal, lo que generaría en este relato que el requirente nos plantea una infracción a la igualdad ante la ley, al debido proceso, ya lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Carta Fundamental, es decir, el derecho que tendría la víctima a ejercer la acción penal. Esto está señalado a Fojas 8 en el requerimiento de inaplicabilidad.
Nos parece imprescindible, excelentísimo tribunal, preguntarnos cuál es en definitiva esta acción penal que el querellante quiere llevar adelante y la que está en definitiva impulsando ante el Tribunal de Garantía de la ciudad de Osorno. Y esto se extrae de forma bastante cristalina de la querella que está acompañada en este expediente constitucional, y el relato de los hechos es básicamente el siguiente: que el año 2015 el señor Claudio Prams, abogado, habría ingresado a un puente en contra del tránsito en la comuna de Cochamó, donde fue sorprendido por una patrulla de carabineros. Cuando los funcionarios policiales intentaron detenerlo, esta persona se da a la fuga, logra evadir este control policial. Luego, en la ciudad de Osorno, es sorprendido por otra patrulla de funcionarios policiales que intentan que este señor detenga la marcha de su vehículo para efecto de controlarlo. No respondiendo a las advertencias de los funcionarios policiales, el señor Prams se da nuevamente a la fuga, logra llegar a un domicilio, estaciona su camioneta, se salta la reja perimetral de dicho domicilio y en dicho domicilio es detenido por los funcionarios de Carabineros de Chile, en este caso mis representados. Luego, cuando es conducido al hospital para efecto de que se le practicara la alcoholemia, se niega injustificadamente a realizársela. Y por esos hechos, el señor Claudio Prams interpone una querella criminal en contra de los funcionarios policiales que practican esa detención que a su juicio es ilegal y configuraría los delitos previstos en los artículos 141 y 148 del Código Penal, una detención ilegal, además de un allanamiento ilegal de su domicilio, delito contemplado en el artículo 155 del Código Punitivo. Entonces, señoría excelentísima, nos parece que la pregunta que es relevante hacerse en virtud de una querella como esta es si es razonable que el Ministerio Público siga llevando a cabo diligencias investigativas. Si es razonable que el Código Procesal Penal le otorgue al querellante en esta causa la posibilidad de seguir adelante con esta acción penal que a nuestro juicio es extremadamente instrumental. Y para ello, señoría excelentísima, nos parece relevante atender a una cuestión que para la defensa pública es de trascendental importancia. Y a nuestro juicio, y a diferencia de alguna doctrina relativamente establecida en alguna jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, nosotros creemos que el derecho procesal penal no es un derecho accesorio al derecho penal sustantivo, sino que representan más bien tienen un enlace ineludible en la medida en que el derecho procesal es el único instrumento capaz de poner en marcha el derecho penal sustantivo. Y por eso mismo nos parece imprescindible, su señoría excelentísima, tener en consideración que también el ejercicio de las acciones penales debe quedar regido y debe ser interpretado a la luz de los principios cardinales, a lo menos del derecho penal liberal. Y con eso me refiero al principio de subsidiariedad y al principio de fragmentariedad. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio de las acciones penales, y especialmente de la acción penal pública, debe referirse a las conductas que lesionan los bienes jurídicos más importantes que como sociedad hemos consagrado a nivel legal, y solo respecto de las formas de ataque más intensas respecto de esos mismos bienes jurídicos. Entonces, nuevamente, eso sería excelentísimo, nos parece relevante preguntarnos si el ejercicio de esta acción penal, en particular que el querellante pretende llevar a cabo, es una acción penal que pretende resguardar los bienes jurídicos más importantes y las formas de ataque más intensas a esos bienes jurídicos. Nos parece que la respuesta evidente es no. Y nos parece que no es razonable que el Ministerio Público siga adelante con esta investigación. Y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta adecuada que el sistema de justicia penal en su conjunto debe darle a una acción penal de carácter instrumental como esta? Bueno, nos parece que evidentemente es aquella que toma el órgano constitucionalmente legitimado para investigar delitos. Y por lo tanto, nos parece razonable que el Ministerio Público, en una causa como este, haga un uso absolutamente razonable y ponderado de las facultades que el mismo Código Procesal Penal le otorga y en consecuencia ejerza la decisión de no perseverar, materializando en su decisión de carácter administrativa el principio de objetividad que en virtud de su propia ley orgánica constitucional debe regir el desarrollo de todas las investigaciones
que desarrolla el Ministerio Público en materia penal. Y como bien sabe su señoría excelentísima, si extirpamos la decisión de no perseverar de nuestro Código Procesal Penal en una causa como esta, al Ministerio Público le quedan dos opciones. O bien se lleva a cabo este relato, este mundo que nos propone el querellante, el requirente en esta causa, y formaliza y acusa, y por lo tanto promueve en definitiva el Ministerio Público una acción penal pública de una levedad que a nosotros nos parece realmente insoportable, y por lo tanto instrumentaliza a los tribunales de justicia para satisfacer las pretensiones particulares del querellante, despilfarra además recursos públicos llevando esta causa a juicio, y en una causa que probablemente en un juicio mis representados van a ser absueltos. Por otro lado, señoría excelentísima, la segunda oportunidad es que el Ministerio Público derechamente solicite el sobreseimiento definitivo. Y nos parece relevante, y con esto termino, señora presidenta, preguntarnos qué ha pasado con las causas en que su señoría excelentísima, en definitiva, ha declarado inaplicable la letra C del artículo 248, cómo han reaccionado los tribunales de justicia respecto a la tramitación de estas causas donde su señoría excelentísima ha acogido este tipo de requerimientos. Rol 8161, se decretó en definitiva la decisión de no perseverar, el querellante apeló, dicha apelación se declaró inadmisible y se rechazó en consecuencia también la solicitud de reapertura de la investigación. Rol 6718, el Tribunal de Garantía nuevamente vuelve a rechazar el forzamiento de la acusación por parte del querellante, el querellante apela y dicha apelación por extemporánea se declara inadmisible. Rol 7237, luego de la sentencia de su señoría excelentísima de fecha 3 de marzo del año 2019, no existe ningún movimiento en dicho expediente ante el Tribunal de Garantía desde el cúmplice de la resolución de su señoría excelentísima, que es de fecha 12 de marzo del año 2019, es decir, más de un año y medio sin que el querellante realice ninguna presentación ante el Tribunal de Garantía. Rol 8060, la Corte de Valparaíso confirma el sobreseimiento definitivo. Y la más relevante, su señoría excelentísima, Rol 5653, que es el primer fallo de su señoría excelentísima donde se da vuelta la jurisprudencia y se comienzan a coger este tipo de requerimientos. Y lo paradójico de este requerimiento es que el requirente actual, en el rol que estamos conociendo, era el abogado patrocinante en el rol 5653, el señor Claudio Prams, y esto se cita además en el mismo requerimiento. ¿Y qué ha pasado con esa causa del mismo abogado requirente ante el Tribunal de Garantía de Osorno? El día 12 de diciembre del año 2019 fue la última presentación del querellante donde solicitó un cambio de domicilio. Y desde entonces no se ha realizado ninguna presentación ante el Tribunal de Garantía por este querellante que decidió interponer una acción ante su señoría excelentísima para que se declarara inaplicable la decisión de no perseverar. Actualmente esa causa se encuentra archivada porque no ha habido ningún movimiento en el expediente ante el Tribunal de Garantía en más de 6 meses. Nos habría gustado, su señoría excelentísima, que el querellante en esta causa, que en definitiva era el requirente en este rol anterior, el 56-53, nos hubiera explicado en definitiva cómo se produce la vulneración a los principios constitucionales y a los preceptos constitucionales que alega, si es que en definitiva cuando anteriormente lo ha alegado en otras causas no ha realizado ninguna gestión útil ante el Tribunal de Garantía. Es por estos motivos, su señoría excelentísima, que solicito se rechace en todas sus partes el requerimiento con expresa condena en costa del requirente por no tener fundamento plausible para litigar. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Presidenta, sí. Por su intermedio. Ministro Pica. Gracias. A ver, para el Ministerio Público, en la causa rol 8974, ¿hay solicitud de reapertura y petición de actuaciones específicas a ese efecto en dicha causa? Abogado Ferreira. Entiendo que no las hay. Ya. Y en función de los antecedentes del caso concreto, esa detención practicada, según señala el requirente, pistola en mano dentro de su domicilio, ¿fue declarada ajustada a derecho o fue declarada ilegal en el control de detención respectivo? No hubo control de detención.
se tomó la decisión de dejarlo en ese momento en libertad y posteriormente se citó una audiencia de formalización que tuvo lugar tiempo después. Y el motivo de no pasarlo a control de detención es básicamente las facultades que contempla el código respecto de Sí, lo que pasa es que una vez que la Fiscalía puede liberar a un detenido. Efectivamente. Ya. ¿Y el motivo para ejercer esa atribución cuál fue? Bueno, yo me imagino, porque eso no está consignado mayormente, pero una vez que esta persona es detenida, se niega a hacer la alcoholemia, se trata de, en definitiva, un ilícito, según lo que ya se pudo establecer, que no meritaba, digamos, el pasarlo a control de detención en esa oportunidad. Ahora, las objeciones en relación a la actividad policial en ese caso son, y que es lo que ahora se investiga, porque no estamos indagando sobre lo que ocurrió después de la detención, sino que en este caso, como está dicho en la audiencia, hubo una persecución de este es un abogado, ¿no es cierto? Hubo una persecución de este abogado por lo menos 3 patrullas de policía. Y explica con bastante detalle en este mismo requerimiento cómo eludió a la policía y luego ingresa a un domicilio. La verdad que la detención cuando se produce en estas condiciones, por lo menos dejan muchísimas dudas acerca de si los policías podían de algún modo tener claro que esa era la casa de esta persona que alega entonces haber sido invadida ilícitamente. Pero en cualquier escenario, lo que hay, y si uno revisa lo que está planteado en el requerimiento, es una persecución policial que parte fuera de la ciudad y tiene 2 episodios al interior de la misma, con por lo menos 3 carros policiales detrás de esta persona, de manera que era una situación bastante complicada y la detención así, más allá de las objeciones que se formulan, deja muchas dudas en relación a la existencia de los ilícitos denunciados, que en este caso son la detención ilegal y el ingreso ilegal a el domicilio, que finalmente terminó siendo el mismo domicilio de la persona detenida, el abogado requirente en este caso. Y una última pregunta. Además del informe de la PDI, ¿se dio lugar a alguna actuación pedida por el querellante o bueno, hubo negativa a otras actuaciones? No, ¿qué informe de la PDI? Es que aquí se tomaron... Saludo en el requerimiento, un informe de la PDI, por eso pregunto. ¿En el otro requerimiento? ¿En cuál requerimiento? ¿En el de los policías? 8.974, claro. Ya. En este caso se tomó declaración a los policías. De hecho, algunos de ellos están representados ahora por la Defensoría Penal. Pero la verdad que las condiciones en que esto ocurre, la forma en que además está explicado todo esto, yo creo que deja suficientes elementos para adoptar la decisión de no perseverar en este caso. Gracias. Tiene la palabra el ministro Pozo. Al abogado de la causa Rol 8925. Primera pregunta. El plazo que ha tenido esta causa, ¿de cuánto tiempo es? Y al tiro la segunda pregunta, ¿qué diligencias relevantes son solicitadas por su parte para que esta causa siga perviviendo? Tiene la palabra abogado Jadua. Muchas gracias, señor presidente. Esta querella fue ingresada aproximadamente hace un año. Las diligencias solicitadas dicen relación con que un funcionario policial determine específicamente la celebración de un contrato simulado, respecto del cual el comprador lo adquirió en 12 millones y lo vendió en 4, para perjudicar a la representada, la existencia de los pagos de esos fondos y también la existencia de un juicio pendiente en el cual se aportaron antecedentes falsos para obtener una medida precautoria de celebrar acto de contrato, respecto del cual el mismo imputado fue quien no cumplió esa medida precautoria, respecto al cual el mismo imputado fue quien solicitó esa medida precautoria, y este contrato se celebró con el otro coimputado, quien también era demandado junto a mi representada. Por lo tanto, la precisión de esta diligencia es tan importante para esta parte, para consignar esos antecedentes y dar por acreditado también el desacato hacia un juez de la República respecto de ambos imputados al no cumplir la prohibición de celebrar acto de contrato, celebrándolo, existiendo objeto ilícito,
y posteriormente inscribiéndolo al conservador de bienes raíces, alzando tal medida un día antes de ser inscrito. Esas son las diligencias tan importantes que fueron evacuadas al Ministerio Público con fecha marzo del presente año, que no se incorporaron a la carpeta investigativa, y este abogado querellante particularmente fue a la Brigada de Delito Económico, ubicó al comisario a cargo de la diligencia y me comunicó que este informe fue enviado con fecha marzo del 2020 al Ministerio Público, y el Ministerio Público no lo tuvo presente al momento de decidir no perseverar la investigación, y esta parte lo consiguió por su propia fuerza o voluntad y lo acompañó a la carpeta investigativa y lo acompañó al Tribunal Constitucional. Antecedente de vital importancia para que esta parte pueda acusar forzadamente a los imputados y llegar a una condena. Gracias. Presidenta, por su intermedio, la misma pregunta al Ministerio Público. Abogado Herrera. Sí, bueno, sí, el documento al que se alude está acompañado en este caso. Yo veo que si ustedes lo revisan, más allá de las conclusiones que saca el policía, los elementos que están allí mencionados no varían en nada todo lo que ya había con anterioridad en este caso. Yo entiendo que uno representa su parte, ¿no es cierto?, y dice que los elementos son falsos y una serie de cosas, pero otra cosa es lo que se obtiene en la investigación. Este triángulo que se produce en este caso concretamente es un poco difícil de explicar, pero en definitiva hay una venta entre quien ahora es requirente de inaplicabilidad y otra persona a quien le transfiere un inmueble, según lo dice aparentemente como para tratar de saldar algún tipo de deuda que existía entre estas dos personas. Luego, quien es ahora querellado presenta o ejerce una acción pauliana o revocatoria de esa compraventa, afirmando que esa venta tenía solamente por objeto desprender los bienes del patrimonio de quien ahora es requirente de inaplicabilidad para eludir las acreencias que tienen otras personas a su respecto. Y existe efectivamente este juicio, que es la acción pauliana que la defensa sostiene, ¿no es cierto?, que es un juicio que está solamente encaminado a producir una defraudación, pero también hay un procedimiento civil sobre las mismas cuestiones que están reclamadas en el requerimiento. De manera que, más allá de la conclusión que hace el policía, los elementos que hay en este caso quedan justamente dentro del espacio que eventualmente cubre una decisión como la de no perseverar, puesto que uno tiene que tener para ello elementos suficientes para llevar adelante un enjuiciamiento, y esos no han sido proveídos en este caso. La verdad que no aparecen más elementos que llevar adelante, y el informe en cuestión, la verdad que no entrega otros, y lo puede revisar el tribunal si lo estima necesario. Presidenta, una última pregunta a la Defensoría. En la causa de 8974, ¿no se daría en esta situación el caso de que el requirente esté en alguna forma en una flagrancia de un aparente delito? A la Defensoría. Abogado Undurraga, su micrófono. Adelante. Esa a mi juicio es la misma interpretación, señor ministro. Lo cierto es que a nuestro juicio, después de evadirse el segundo control policial, ya los funcionarios policiales no solo tenían indicios para efecto de llevar a cabo una diligencia en el contexto de la ley del tránsito, sino que tenían antecedentes suficientes para presumir que se estaba cometiendo un delito, y en particular porque esta persona salta el cerco perimetral de una casa, y eso ya es antecedente suficiente de un delito flagrante de allanamiento de morada. Y por lo tanto nos parece que sin perjuicio de cómo se haya practicado la detención en este caso particular, lo cierto es que la situación de flagrancia en los términos en que exige el artículo 130 del Código Procesal Penal, a nuestro juicio, sí era suficiente para que se practicara la detención por parte de los funcionarios policiales. Gracias. Tiene la palabra el ministro Romero. Su micrófono.
Ahí sí. Gracias. Una pregunta al abogado del Ministerio Público. En el diseño del sistema procesal penal, ¿no era incompatible la comunicación de la decisión de no perseverar en el procedimiento con la formalización? Es más, se entendía de que esa comunicación de la decisión de no perseverar en el procedimiento tenía como supuesto el que ya había una formalización previa. Abogado La Ferreira. práctica del Ministerio Público alteró esta situación. Y una práctica ya desde hace bastante tiempo. Abogado Ferreira. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que el Ministerio Público comunicó decisión de no perseverar en el procedimiento existiendo formalización? O al menos, si usted no recuerda, podría afirmar de que esa hipótesis de que existiendo formalización, igualmente se comunicó la decisión de no perseverar el procedimiento por parte del Ministerio Público. Ahora sí, abogado Ferreira. Bueno, o sea, en términos generales eso ocurre, yo diría, con cierta regularidad, ¿no? Ocurre muchas veces que se agregan elementos de prueba en el camino que al final llevan a una decisión de ese tipo, ¿no? Es algo que ocurre frecuentemente. Lo que no sé si la pregunta está dirigida como a que yo señale algún caso, la verdad que tendría que... Le vuelvo a hacer la pregunta, abogado Ferreira. ¿Cuál es el problema de formalizar y después pedir, o mejor dicho, comunicar la decisión de no perseverar? Si es que usted, como dice, si aparecen nuevos antecedentes, usted formaliza. Y lo que creo entenderle lo que usted me está diciendo. Y si formaliza, si también creo entenderle lo que usted me está diciendo, bien se podría comunicar la decisión de no perseverar posteriormente. Cuénteme, ¿cuál aquí cómo se llama parte de la argumentación pareciera partir de la base de que serían casi incompatibles el formalizar primero y después comunicar la decisión de no perseverar? Cuando la verdad es de que en el diseño mismo del sistema estaba concebido como que antes de que el Ministerio Público pudiese comunicar la decisión de no perseverar, tenía que haber habido formalización. Gracias. Abogado Ferreira. Sí, yo quisiera hacer ver dos cosas. Primero, no está cuestionado acá la formalización, pero quisiera hacer ver que, por lo menos en nuestro criterio, nunca ha estado claro ni firmemente asentado que la decisión de no perseverar requiera que haya una formalización. Esta discusión es tan antigua como el código y existen casos, por ejemplo, en la zona de Temuco, donde comenzó la reforma, donde estas discusiones ya se dieron por ahí por el año 2002. Y la verdad es que no ha habido ni hay consenso acerca de que esta decisión requiera necesariamente de una formalización. Y esto, a nuestro juicio, tiene bastante sentido desde que la formalización a sí mismo es también una decisión importante. Es una decisión importante en la que el Ministerio Público tiene que comunicarle a una persona que lo está investigando por su participación o su intervención en determinados hechos constitutivos de delito. De suerte que el Ministerio Público, para llegar a eso, para llegar a ese punto, tiene que tener elementos como para sostener cada una de esas hipótesis, y al efecto no se puede dejar de olvidar, no se puede olvidar que el Ministerio Público tiene responsabilidades comprometidas en este tipo de decisiones, y particularmente hay una acción de reclamo para formalizaciones arbitrarias. Es decir, no es una actividad que surja mecánicamente de la mera, por ejemplo, interposición de una querella,
o la recepción de una denuncia, sino que evidentemente está sometido a un cierto rigor que me parece además muy justificable desde que, como todos sabemos, la formalización abre el proceso penal a la posibilidad de imponerle a una persona medidas cautelares, que son también decisiones sumamente graves, digamos, desde la perspectiva del resguardo de los derechos. De manera que el tema de la formalización, que ha sido por lo demás en todas las veces que se ha discutido en esta sede rechazado, en cuanto a su inaplicabilidad, es precisamente una decisión grave, sujeta a ciertas exigencias que si no se cumplen no se puede llevar a cabo. Hay que pensar que hay numerosas acciones judiciales de carácter penal que muchas veces tienen muy poco sentido, y pensar que eventualmente fuera estrictamente necesario en cada caso formalizar a las personas, lo que significa llevarlas, ¿no es cierto?, a un tribunal y exponerlas a medidas cautelares, es una solución que en nuestro concepto choca a su vez con otros criterios constitucionales. Evidentemente, la justicia y racionalidad con que debe ordenarse el procedimiento penal. Por esa razón es que en nuestro concepto, en primer lugar, no hay firmemente establecido desde los orígenes una afirmación, digamos, en el sentido de que sea estrictamente necesario formalizar para decidir no perseverar. Y en segundo lugar, la formalización ha sido siempre entendida como íntimamente vinculada con la actividad investigativa, que la Constitución a su vez entrega exclusivamente al Ministerio Público, y la entrega por la gravedad que tiene bajo determinadas condiciones, las que si no se cumplen no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, no veo una contradicción entre lo que está señalado en relación con la decisión de no perseverar y la eventual falta de formalización, como ocurre en los dos casos que aquí se revisan. Gracias, abogado Ferreira. ¿Puedo entender de que no hubo actividad investigativa aquí entonces? No. Okay, gracias. Gracias. Tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias, presidenta. Al Ministerio Público, abogado Ferreira, el defensor penal público ha señalado en estrados en su alegato de que al menos 5 causas en la cual este tribunal ha declarado la inaplicabilidad de esta disposición del 248, letra C del Código Procesal Penal, no han tenido efecto en el Tribunal de Garantía respectivo. Yo quisiera señalar si en estos casos, o en general cuando este tribunal acoge un requerimiento de una disposición procesal penal, el Ministerio Público que usted representa retira la solicitud de no perseverar o sigue con ella y no da cumplimiento a la sentencia tampoco del Tribunal Constitucional. Eso es conforme al artículo 6º de la Constitución, que obliga a todos los órganos del Estado sujeción plena a la Constitución. Eso es mi pregunta. Abogado Ferreira. Absolutamente. En ninguno de los casos que mencionó el defensor está dicho que alguien haya pasado por alto la decisión del tribunal. Si bien recuerdo, en la mayoría de los casos, lo que señaló el defensor fue que muchos de esos procesos o quedaron sin movimiento o fueron los recursos planteados, declarados o abandonados o rechazados o acogidas otras solicitudes de término. Nosotros no tenemos ninguna duda del acatamiento que hay que hacer de las decisiones que adopte el tribunal. En eso no tendría nada más que agregar, que nosotros respetamos absolutamente las decisiones que se tomen, no tenemos nada que comentar sobre el particular. Los problemas que se generan con esta decisión tienen que ver con el cierre de la investigación. Yo creo que todos entendemos que en muchos de estos casos las investigaciones están clausuradas, de suerte que se genera un conflicto que ya no tiene que ver con la decisión de no perseverar, sino que en el estado procesal en que se encuentran las causas y en la que no solamente tiene intervención el Ministerio Público y un querellante, sino la mayoría de las veces también una defensa que va a ejercer los mecanismos para proteger sus intereses ante investigaciones que están cerradas. Y ese conflicto es distinto, pero las decisiones del tribunal
que se adoptan estas materias, nosotros no nos cabe sino cumplirlas, no hay ninguna disquisición que hacer sobre el particular. Pero ¿no le parece a usted que aún, claro, como usted dice, está cerrada la investigación, ¿no sería mejor procedimiento que ustedes retiraran la solicitud de no perseverar y presentaran un sobreseimiento definitivo, de manera que la parte tuviera la posibilidad de recurrir a apelación si ustedes ganan ante el juez de garantía? ¿No sería eso más prístino frente al artículo 6º constitucional y a nuestra sentencia de parte de ustedes? Sería, claro, si es que el escenario permite un sobreseimiento definitivo. Porque lo que no podemos hacer es llevar adelante una petición si no tenemos elementos como para sostenerla, porque en los sobreseimientos definitivos, en el Código Procesal Penal, en el artículo 250, son altamente exigentes. Hay que recordar que es un equivalente a una sentencia definitiva absolutoria. Por lo tanto, lo que hay que tener a este efecto, sobre todo en las letras A y B del artículo antes mencionado, es convicción de que o bien el hecho no es delito o que la persona no tiene ningún tipo de participación. En los otros numerales, generalmente, la ocurrencia de algún episodio que traiga como consecuencia la extinción de la responsabilidad penal. Pero no podemos nosotros llevar un asunto que no esté justamente en esos escenarios a un sobreseimiento definitivo, por razones que son claras en el sentido de que también debemos actuar dentro del marco de las normas que están establecidas al efecto. No podemos ir más allá de eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el ministro Vázquez. Quisiera preguntarle al abogado de la parte requerente, al defensor penal, respecto a la primera causa. La pregunta hay que entenderla para uno y otro lado, dependiendo de los intereses acá en juego. Probablemente para la parte requerente de la acción pauliana, nosotros porque estaríamos aparentemente frente a un tema más bien de naturaleza civil. Y por lo tanto se ha planteado que la salida sería la acción pauliana. Entonces le pregunto al abogado de la parte requerente si esa acción pauliana será suficiente, y lo mismo para el defensor, será o no suficiente, mejor dicho, para lograr el resultado pretendido en el fondo por el querellante. Porque obviamente que en un caso estamos frente a un juicio ordinario, civil, del alto conocimiento, etcétera, ¿no es cierto? Y por el otro lado estaríamos frente a una resolución o un juicio más breve. Entonces hay temas procesales y hay temas de naturaleza de la acción en cada caso y de la naturaleza de los hechos que se han investigado por el Ministerio Público. Entonces me gustaría tener la opinión de ambas partes en esto. Tiene la palabra el abogado Javier. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, la acción pauliana revocatoria, que es un juicio ordinario, esa acción se impetró o se ingresó solamente con ánimo de defraudar a mi representada. Esa acción actualmente tiene más de un año sin movimiento, no existe sentencia definitiva. Esta parte ingresó un escrito solicitando el abandono del procedimiento y que se remita los antecedentes al Ministerio Público por el delito de desacato, artículo 240 del Procedimiento Civil, porque se celebró un acto de contrato simulado, el cual quizás puede tener una discusión civil o penal, pero respecto al fraude procesal, la acción penal es pública y en todo caso siempre debe ser conocido por un juez de garantía competente o resuelto por un tribunal oral en lo penal respecto de la tipicidad propia del delito o no. O sea, si bien en contrato simulado existe una acción ordinaria, que también existe una demanda por contrato simulado civil, también existe la acción penal pública por celebración de contrato simulado, que la tipicidad propia del delito celebrar un contrato en perjuicio de un tercero, así que perfectamente una persona podría ser condenada penalmente y también responsable civilmente. La única situación excepcional que establece el Código Procesal Penal hace especial mención cuando la acción penal es privada, como el giro doloso de cheque o la injuria y calumnia, y se excede una acción civil, se tiende a extinguir la acción penal privada. Pero en el caso de la acción penal pública, por ser el delito fraude procesal, esto no puede ser resuelto en ningún caso por un juez civil. Entonces, en atención a ese delito en particular, requiere y debe ser necesariamente conocido por un juez penal. Y respecto al contrato simulado, también.
y este juicio se inició única y exclusivamente para defraudar a mi representado, teniendo presente que las medidas cautelares o la prohibición de celebrar acto contrato o medidas precautorias se tienen únicamente con el fin de asegurar el resultado del juicio. Y aquí el imputado no utilizó este procedimiento para asegurar el resultado del juicio, sino que lo utilizó para fines propios. Eso es. Gracias. ¿El abogado del Ministerio Público quiere referirse al tema? Le pregunté al defensor penal. ¿El que están anotados en esa causa? Ah, sí, Ministerio Público. Sí. Lo que pasa es bien difícil el caso porque en la acción pauliana civil lo que se estaba pidiendo es que el inmueble de la compraventa volviera al patrimonio de quien ahora es querellante y requirente de inaplicabilidad, puesto que lo que se estaba pidiendo era dejar sin efecto una compraventa por la que quien ahora es requirente, ¿no es cierto?, de inaplicabilidad y querellante, se había desprendido de un inmueble. Y por la naturaleza de la acción, entonces lo que estaba solicitado es que ese inmueble regrese al patrimonio de la señora Muñoz Dinamarca. Entonces, en realidad, el delito que se denuncia tiene que ver con la medida precautoria que se solicitó y particularmente con el alzamiento de esta medida precautoria en la que se produjo una venta, ¿no es cierto?, del inmueble, de quien la tenía en su patrimonio, vendida por la señora Muñoz Dinamarca a otro de los querellados, se vende ahora a quien era el actor en la acción pauliana. Por lo tanto, es bien particular el punto en el cual se pretende situar, ¿no es cierto?, el hecho delictual. Y sobre eso, evidentemente, están todos los elementos agregados a la carpeta investigativa, lo que condujo a la decisión que ahora se cuestiona en este caso. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen más preguntas? ¿Profesores abogados? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias.